Pues, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Huancabil KH830 AM de la ciudad de Guayaquil y aquellos que nos acompañan también a través del 90.9 FM en esta misma ciudad. Y un gran saludo a los que nos acompañan en el dial 94.9 FM. Un abrazo a la distancia, aquellos que nos acompañan a través de nuestras transmisiones en Facebook, YouTube y Twitter. Un saludo de verdad de nuestra parte y sepan que ustedes siempre están en nuestros pensamientos. Continuamos con nuestra programación de esta semana. Economista Arias, nos vamos ya a las noticias internacionales. Seguimos en las internacionales. El presidente favorito, no, ya no es el presidente favorito, ya se fue el presidente favorito. Pero bueno, el país donde estaba el presidente favorito de Leslie, Argentina, ha hecho unas declaraciones bastante fuertes, ¿no? Hay unos reclamos constantes de su población, la misma historia que aquí. Hay unos problemas bien serios en México. A México se le vienen días muy, muy difíciles porque México es una economía que ha vivido fuertemente del turismo y ciertamente lo que va a pasar en los siguientes 18 meses es que el turismo no va a haber, la gente no va a querer viajar, la gente va a pensar dos veces y nadie va a querer comprar algo nuevo conociendo o viendo los fallecidos dentro de su casa. Entonces va a estar bien preocupante la situación. Economista Arias. Oiga, y eso es algo raro, ¿no? El presidente de México, pues, que no le quiere prestar atención al tema del virus, ¿no? Entonces, ¿qué estará pensando este señor? Y ha tenido críticas de empresarios y todo, que deberían de tener una política para contrarrestar este virus también, pues, ¿no? A lo mejor está pensando que hay muchos ciudadanos ahí, les hace falta hacer una especie de limpieza, digo yo, pensando mal. No, economista Arias, pero ha sido una, digamos, respuesta que se ha visto en varios lados. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson dijo que él no creía en esto del coronavirus, que él iba a seguir dando la mano a todo el mundo que se encuentre y cayó con coronavirus. En los Estados Unidos, el presidente Trump hizo hasta declaraciones diciendo que esto estaba controlado y contenido, y mire ahora cómo están las cosas en Nueva York, en la Florida, por mencionar las dos zonas en los Estados Unidos donde más hay ecuatorianos. Asimismo, el presidente Bolsonaro le quieren hacer hasta un proceso en el Congreso para quitarlo del cargo por el hecho de que él dijo que esto de coronavirus no era nada. Y bueno, pues digamos que la respuesta del presidente López Obrador en México, la de Bolsonaro, la de Trump, la de Johnson, va por ahí, ¿no? También vemos, por ejemplo, el caso como el de Hungría, donde el presidente de Hungría, Viktor Orbán, le ha pedido al Congreso que lo deje gobernar por decreto y ya está controlando el periodismo y las universidades para que él, pues, tener mucho poder, mucho más autoritario para él poder, pues, manejar la crisis del coronavirus. Así que ya vemos distintos cambios políticos que se están dando por este virus, ¿no? Bueno, yo creo que aparte pues, de estos países que mencionaron, también hay países que han tomado medidas mucho más estrictas y se han cerrado con muchísimo tiempo de anticipación, antes que inclusive que sus números de contagiados o de muertos pues, desborden su sistema de salud. No en Latinoamérica, en Europa. Yo creo que de lo que yo vine de Madrid y la sensación allá de las personas iniciales, que inclusive hasta yo en un momento erróneamente me acogí, fue pensar que era una gripecita, que era lo que más o menos Bolsonaro lo menciona, una gripecita. Pero en realidad nos hemos dado cuenta pues que no, en la realidad no es tanto así, pues, ¿no? Y que pues es un virus nuevo que pues tiene... pues para cada persona es distinto, entonces por lo tanto depende mucho. Se creía inicialmente que, por ejemplo, venía el calor en Europa y que con eso se terminaba el virus, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que pues ha adaptado muy bien a las temperaturas de acá. Entonces, que en Australia también tienen contagiados, entonces hay otras variables. Pero lo cierto es que hay estudios donde mencionan que ha habido pandemias no iguales como esta, pero se han mencionado que en 1918, cuando se han cerrado las economías con mucho más tiempo de anticipación, han podido salir de la crisis, no han colapsado sus sistemas de salud y han podido salir adelante con su economía sin tantos problemas. Entonces, eso es lo que por lo menos hay en la historia, pero en todo caso,
pues la pandemia es distinta, estamos en un distinto momento en el mundo, donde pues están interconectadas todos los países, y pues es lo que estamos viviendo ahora. Hay un tema también que el cuello de botella, buenos días a todos, el cuello de botella es las unidades de cuidado intensivo y los respiradores, ¿no? Chile, Bolivia y Paraguay, los ministros de salud volaron a China para adquirir respiradores, etcétera, casi a principios de febrero, principios de marzo, finales de febrero, y consiguieron mejores precios, ¿no? Chile tiene 4.000 respiradores nuevos. Entonces ellos se dieron cuenta que la cultura latina es muy difícil del aislamiento. No tenemos esa cultura de mantenernos ocultos, no tenemos los inviernos que sufren en Corea del Sur o en la misma Rusia, ¿no? Aquí nosotros nos gusta mucho la calle. Entonces ellos en prevención de eso vieron que el cuello de botella era respiradores, unidades de cuidado intensivo, y fueron y compraron, instalaron y empezaron a trabajar. Ese también es un punto bastante importante. El mismo México calladamente ya tiene adquirido más de 2.000 respiradores. Entonces eso también es algo que quizás no lo está hablando López Obrador, pero sí ha hecho esa adquisición, ¿no? Un tema que es importante, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, a la mano derecha está un médico que conoce del tema, que hasta le ha parado el carro a Trump cuando Trump ha hablado de una idiotez. El médico ha salido a desmentir al presidente ahí mismo. Entonces, aquí, esta es una crisis médica, ¿no? Aquí deberían estar hablando mucho de los médicos, las personas que saben de estos temas, ¿no? Y eso ha pasado en otros países también, que los líderes no han estado escuchando a los expertos, ¿no? Están tratando de adivinar qué hacer sin tener una guía. Y el orden, ¿no? Esto debió haberse establecido algún tipo de unidad central, tanto para la comunicación, para la ejecución, etcétera, ¿no? Aquí ha habido mucho figureteo, mucha politiquería. José Javier, hay que insistirle a la audiencia nuestra, hay que escuchar a los científicos, no a los políticos. Los políticos quisieran que los ciudadanos nunca dejen de trabajar. Los políticos quisieran que todos estos problemas le desaparecieran. Los políticos saben que una crisis de esta tiene un impacto fuertísimo sobre la imagen pública que ellos puedan tener, ¿ya? Por eso hay ciertos políticos en este país que se han desaparecido en los últimos días. Entonces, a los que hay que escuchar, por favor, a la audiencia, escuchemos a los científicos. Esto es un virus que demora entre 14 y 24 días en incubarse. A partir de esa fecha, tú tienes alrededor de 10 días adicionales donde eres un transmisor bastante fuerte o un vector, como dicen los científicos, de esta enfermedad. Y entonces significa que la única forma de frenar la transmisión o que esta pandemia continúa es efectivamente el aislamiento, ¿ya? Es verdad, no lo ves y a lo mejor se estima que más del 60% de la población que adquiera el virus lo va a adquirir de forma asintomática, es decir, no va a saber que lo tiene, ¿ya? Pero el problema es por el resto de la población. Sin embargo, dentro de esos asintomáticos, y ahí es la parte que hay que preocuparnos muchísimo, están los niños. Porque los niños es verdad que puede ser que no reciban o no sientan los síntomas, que no tengan el malestar como lo pueden tener los adultos, pero hay algo que sí va a pasar, y es que la capacidad pulmonar de los niños va a ser afectada. Y cuando queda afectada la capacidad pulmonar de los niños, adivinen lo que va a pasar. Ese niño no va a tener una vida normal. Entonces, debemos ser conscientes de cuál es el efecto de este virus sobre el cuerpo humano y sobre cómo esto se puede transmitir a los demás. Esas personas que tienen la costumbre de escupir en la calle, esas personas que tienen la costumbre de sonarse la nariz permanentemente, esas personas que tienen la costumbre de llevarse las manos a la boca permanentemente, por favor, no lo hagan y no se muevan, porque lo que ustedes están haciendo es propagar más el virus. El virus no se cura con un medicamento. El virus simplemente es una proteína, José Javier, que corrígeme si me equivoco. Es una proteína, es una proteína superpuesta con grasa, con un lípido. Sí, señor. Y el lípido es digamos, el elemento del transporte, ¿ya? Pero una vez que esta proteína accede a las vías respiratorias del ser humano, se mete en las células, transforma el ADN, se reproduce dentro del cuerpo, ¿no, verdad? Y esto es lo que provoca el daño que está provocando. Ahora, ¿qué pasa con las personas sensibles, las personas que tienen condiciones previas, preexistentes y que muchas veces no lo pueden saber?
Y este es el detalle, que existen estas personas que pueden tener el virus, que no lo conocen, no tienen estragos, no lo sienten y están enfermando a los demás. Entonces, eso nos está provocando un problema muy, muy grave. Recordemos que la estimación de los científicos es que esta pandemia puede estar afectando mínimo a 15 millones de personas en el mundo y pudiera llegar a ser hasta 60 millones de personas. Yo lo pondría en otras palabras, Dax. Básicamente asumamos que en los próximos 4 o 6 meses 60% de la población se va a enfermar. O sea, Sí, no señor. se va a enfermar, se va a contagiar y 80% de ellos no van a tener síntomas. Un buen porcentaje, más de la mitad quizás no tengan muchos síntomas. Sí. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Y después podría volver el virus en otra forma. El 80% puede tener o ser asintomático o tener síntomas leves. Así Exacto. es la historia. Sí. Sí. Entonces, el problema Y- es que, claro, aunque sea no tengas síntomas, eres contagioso. Entonces, por ejemplo, si vives con familiares de la tercera edad, aún dentro de la casa es recomendado que andes con mascarilla. Si tú eres más joven y estás saliendo a la calle por motivos de trabajo o de No, pues compras, imagínate, etc. y por eso es que hay que limpiar la suela de los zapatos, ¿no, verdad? Hay que tener mucho cuidado de no tocar los objetos, hay que aislar los guantes, las mascarillas, eliminar todas las condiciones donde se pueda adherir esta proteína, porque no es un ser viviente. No es que cojo y yo pongo insecticida como cuando mato un mosquito y ya se va a morir la proteína, no, que en este caso el virus, no es así, ¿no? La proteína se queda adherida a un pedazo de grasa y cuando hay algo mojado, pues se queda dentro del agua. Y esa es la forma. Por eso el énfasis en lavarse las manos, porque el jabón destruye esa capa de grasa y destruye a la proteína que está dentro del virus, ¿no? Y lavarse bien las manos, o sea, totalmente por ambos lados, entre uñas, etc. Pero a mí lo que me sorprende más es el hecho que, por ejemplo, Trump, con toda su vanidad, está dispuesto a aceptar que el doctor Fauci lo corrige en público, porque él sabe que él no sabe, que el que sabe es el doctor. O sea, en Estados Unidos sí Trump tiene el mérito de aceptar que, como todos los seres humanos, somos ignorantes en algún aspecto de tantas cosas que hay que saber en la vida. Y él acepta, porque yo recuerdo muy bien una entrevista en que él está hablando y el doctor Fauci inmediatamente lo corrige. Y Trump no dijo nada. Entonces el liderazgo aquí también tiene que empezar a darse cuenta que los que saben son los científicos. Pero bueno, también el presidente Donald Trump al principio minimizó el problema hasta que se dio cuenta que esto escapaba a su capacidad de gestión y de su capacidad de Y reacción. probablemente le coste la elección. Y ahora recién ya le hace caso al médico. O sea, tampoco es que ha sido... No niego aquello, pero te digo, a ver, sí, probablemente cuando en algún momento en octubre la gente dirá por qué hay 100.000 muertos y le costará la elección a Trump. Pero en este momento al menos tienes que darle el beneficio de que ha cambiado su manera de proceder, ¿no? No puede seguir liderando los políticos, tienen que liderar los científicos. Ustedes van a coincidir de que nosotros los ecuatorianos necesitamos una campaña de señal abierta en la televisión, por lo menos una vez cada hora, recordando cómo funciona este virus, recordando la importancia de no tener el contacto, recordando la importancia de lavarse las manos. Lamentablemente, nosotros no estamos recibiendo eso. Lo que recibimos es las noticias amarillistas, que si los cuerpos, que si la falta de atención, que si la red pública está fallando, ¿verdad? Que si no registran a los fallecidos, que si no hay el servicio de las ambulancias, ese tipo de cosas que sabemos que está pasando aquí en Ecuador y les aseguro que está pasando en el resto del mundo, porque nadie pudo haber anticipado un golpe como este sobre sus sistemas nacionales de salud. Nadie. Entonces, a ver, sí hubo las advertencias, pero se las minimizó. Acuérdate que Bill Gates habló en 2015 del TED, o sea, lo que pasa es que el mundo en sí minimizó el riesgo, ¿no? Pero no, sí pero se estamos habló, hablando de nuestra actualidad, ¿no? De nuestra realidad, en este momento, qué es lo que está pasando aquí en Ecuador claro. y qué es lo que debemos empujar aquí en Ecuador. Bueno, yo lo menciono, el caso de España, por ejemplo, ellos tuvieron una experiencia con el H1N1, entonces ellos habían abastecido de demasiadas vacunas, creyendo que iba a ser una pandemia igual como la del COVID-19, entonces yo creo que el gobierno y las personas como que dijeron, esto no va a ser lo mismo y hemos perdido dinero, entonces no se preocuparon y en realidad dejaron que inclusive se celebraran hasta la marcha del 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde ahí es donde ya pues despuntó totalmente el número de contagios y pues y es lo que llevamos ahora pues
casi 10.000 pero- personas fallecidas, muchísimos contagiados, inclusive ha superado hasta los de Italia los contagios de España. Claro, no, claro, España ahorita es el de mayor número de contagiados y de muertos, creo. Pero mira, es un poco la mentalidad contra el seguro. México no le preocupa tanto el precio del petróleo porque México hace cobertura de petróleo todos los años. O sea, es otro tipo de mentalidad. La mentalidad mediterránea, latina, es un poquito distinta, ¿no? Por algo, no es lo mismo lo que sucede en Alemania versus España e Italia, ¿no? Grecia, no se ha escuchado mucho de Grecia, pero imagino también Grecia tiene un caso muy complicado. Pero en esto sí, o sea, nos tomó desprevenidos, pero en parte tampoco Ecuador es muy conocido por planificar y prevenir, ¿no? Pero Bueno, bueno, yo le puedo decir el caso de Alemania, que he estado, gracias a estos tiempos libres, he estado en fuerte contacto con todos mis amigos por allá. Y el caso de Alemania es que allá hay una gran cantidad de pruebas que no se ha logrado acá. Entonces allá hay muchísimas pruebas rápidas para toda la población. Entonces es verdad que se está expandiendo, que igual tiene problemas para contenerlo. Pero como tiene un buen sistema de salud y tienen acceso a prueba rápida, entonces el impacto se prevé que sea menos grave. Ahora, igual han tenido que cerrar en todas partes. Igual hay muchas partes de la cadena de valor que ha tenido que cerrarse. Pero pues en todo caso, en la que es la situación de salud de Alemania es de las mejores del mundo gracias a que tienen fortaleza en su sistema de salud, que eso ya venía de antes, pero a las pruebas masivas, que es lo que no se ha visto en Latinoamérica y en los Estados Unidos tampoco. No, eso lo Y hizo Corea también. yo creo que eso, desafortunadamente, aquí sí nos juega en contra un poco el tema de la industrialización. Entonces, países que sí son industrializados pueden o tienen, por ejemplo, los medios para poder hacer esas pruebas. Yo conozco casos, por ejemplo, en Finlandia, en Suecia, que no se hacen las pruebas hasta que no estés grave y ellos recién están tratando de sacar pruebas y lo primero que hacen todos los países es sacar sus pruebas o sus medicinas o todo para su propia gente y no lo dejan pues, para el resto de la población. Ahora, hay un dato también interesante de analizar. No todo el mundo está contabilizando el número de contagiados y las personas fallecidas de la misma manera. Por ejemplo, me comentaban justamente hoy día mis amigos españoles que, por ejemplo, en Francia solo se contabilizan si han fallecido en un hospital. En Alemania solo se contabilizan si han fallecido si no has tenido preexistencias, o sea, enfermedades previas. Y en España se han contabilizado todos que sean fallecidos por coronavirus o de coronavirus, entonces, y ahí pueden variar algunas cifras. Todos los países han tenido, no hay como un estándar, entonces todos los países han contabilizado de una manera muy distinta y así que no se puede un poco de alguna manera esas estadísticas pues saber qué es lo que está pasando. de acuerdo, Sí, vamos no, a tener que interrumpir ahí y irnos a la pausa. Regresamos a la tercera parte de nuestro programa Economía y Finanzas.